El teléfono vibraba contra mi mejilla, una notificación silenciosa que palpitaba como un segundo corazón. Una fotografía. Ella. Él. Un beso en la oscuridad, capturado por una cámara indiscreta. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Clara, tengo 35 años, y trabajo como asesora en la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump. Mi vida, al menos en la superficie, era un sueño. Una carrera exitosa, una casa con vistas al Potomac, un marido atractivo y aparentemente exitoso, o eso creía. Hasta esa foto. La imagen me quemaba la retina. Martín, mi Martín, con los brazos alrededor de Laura, mi hermana, en lo que parecía ser un hotel de lujo. El mismo hotel donde había una gala de recaudación de fondos para el Partido Republicano la noche anterior. Una noche en la que yo, exhausta tras 15 horas de trabajo, le había enviado un mensaje de texto preguntándole si se sentía solo. Él había respondido, encontré compañía. El dolor era físico, un puñal helado que se clavaba en mi pecho. No era solo la traición, la humillación de ser engañada. Era la traición doble, el ataque desde dos frentes que se sentían más poderosos que cualquier bomba de guerra. Laura, mi confidente, mi hermana, la que siempre había dicho que admiraba mi fuerza, mi éxito. La que ahora me había robado a mi marido, en un complot tan frío y calculado como una jugada de ajedrez. Y este ajedrez no era un juego inocente. Era una lucha por el poder dentro de la política, dentro de mi propia familia. Me levanté y caminé hasta la ventana, la fría brisa nocturna golpeando mi rostro como una bofetada de realidad. Las luces de la ciudad brillaban a mis pies, un microcosmos de ambición y engaño, tan brillante y seductor como el ascenso político que Martín y Laura ahora intentaban juntos. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla nauseabunda de ira, tristeza y una creciente sensación de vacío. Había dedicado mi vida a mi carrera, sacrificando relaciones y sueños personales por el ascenso en la política. Había apoyado a Martín incondicionalmente, creyendo en su ambición, creyendo en él. Ahora, me sentía como una tonta, una pieza de ajedrez descartada en su juego despiadado por el poder. Pasé días en un estado de shock, navegando un mar de negación y lágrimas. El trabajo se convirtió en una tarea mecánica, cada reunión, cada conversación sobre presupuestos y leyes, un eco lejano de mi vida anterior. Dormía poco, la imagen de Martín y Laura, sus rostros apretados en un beso, rondándome como un espectro. El peso de la decisión se cernía sobre mí, una nube oscura y amenazante. Salvar mi matrimonio, perdonar lo imperdonable y arriesgar mi salud mental y autoestima, o destruirlo todo, proteger mi corazón y mi dignidad, pero también arriesgar mi reputación y probablemente mi carrera. La única constante en mi turbulencia emocional era la traición de Laura, quien, tras enterarse de que yo ya lo sabía, se parapetó tras una barrera de mentiras y manipulación. Intentó justificar sus acciones, hablando de ambición, de oportunidades que no se podían dejar pasar. La ira me ardía. Su egoísmo, su frivolidad, su falta de consideración por el daño causado, era una herida abierta. Pero entre la tristeza y la rabia, algo más surgió, una fría resolución. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a permitir que su juego sucio triunfase. Empecé a reunir evidencia, correos electrónicos, mensajes de texto, documentos que comprometían a ambos. Empecé a jugar también. Con la calma y la frialdad que solo la desesperación puede ofrecer, documenté todo. Cada correo, cada conversación telefónica, cada insinuación que indicaba la trama. Conocía el mundo de la política, sus reglas y sus jugadores. Y empecé a usarlas. La estrategia que desarrollé fue lenta pero certera. Una campaña silenciosa, basada en hechos, documentos y testigos. Contactaba a personas clave,
les mostraba las pruebas, y las dejaba que sacaran sus propias conclusiones. Mi reputación, en la Casa Blanca, era impecable. Y eso era mi mayor arma. Al cabo de 6 meses, la tormenta explotó. Una filtración anónima, de fuentes internas, sacó a la luz toda la verdad. El escándalo sacudió Washington. La imagen de Martín y Laura se convirtió en el símbolo de la corrupción y la ambición desmedida. El presidente Trump, aunque con una sonrisa irónica, quedó salpicado por el escándalo. Martín perdió su trabajo, su reputación y a cualquier persona que alguna vez lo haya respetado. Laura fue relegada al ostracismo, su carrera política, aniquilada. El karma, lento pero implacable, había hecho su trabajo. Y yo, aunque profundamente herida, salí fortalecida. Había pasado por un infierno, pero había sobrevivido, no solo sobrevivido, sino transformada. El dolor, la traición y la humillación me convirtieron en algo más fuerte, más decidida, más consciente del valor de la lealtad, el respeto y, sobre todo, del amor propio. Aprendí que el poder verdadero no reside en la política, sino en la capacidad de reconstruirse, de encontrar la fuerza en la fragilidad, de levantarse después de cada caída. Y eso, al final, era un triunfo aún mayor. Mi triunfo. El silencio en mi apartamento era ensordecedor, un vacío que contrastaba con el torbellino mediático que había envuelto mi vida durante los últimos meses. El escándalo había pasado, la tormenta había amainado, dejando tras de sí un rastro de destrucción y cenizas. Martín y Laura estaban destrozados, sus carreras políticas en ruinas, sus reputaciones irreparables. Yo, sin embargo, me sentía vacía. Una sensación extraña, una calma inquietante después de la tempestad. Había ganado la batalla, sí, pero la guerra contra mi propio dolor, aún estaba lejos de terminar. La victoria había tenido un precio alto, un precio que pagué en soledad y en la pérdida de una parte de mí misma. El trabajo en la Casa Blanca, antes mi refugio, ahora se sentía como una jaula de oro. Las miradas de compasión, las preguntas indirectas, los susurros en los pasillos, todo me recordaba la tragedia que había vivido. Las noches eran las peores. La ciudad, que antes me fascinaba con su brillante energía, ahora se sentía oscura y amenazante. El zumbido constante del tráfico, el brillo distante de los rascacielos, eran como un eco de mi propia agitación interior. Dormía poco, perseguida por pesadillas que mezclaban imágenes del escándalo con recuerdos borrosos de mi infancia, de una Laura cariñosa y un Martín apasionado. El presente era un pálido reflejo del pasado, un presente desprovisto de color y emoción. El proceso de sanación era lento, doloroso y solitario. Había acudido a terapia, pero las palabras, por más bien intencionadas que fueran, parecían rebotar contra un muro invisible de dolor. Los amigos, preocupados y comprensivos, ofrecían su apoyo, pero el abismo que se había abierto entre mi mundo interior y el exterior parecía insalvable. Sentía una desconexión, un vacío que ninguna cantidad de afecto o terapia parecía capaz de llenar. Intenté retomar mi vida, centrándome en el trabajo, tratando de encontrar un sentido de propósito en la rutina diaria. Pero el trauma me perseguía, manifestándose en pequeños detalles, la evasiva mirada de un colega, un susurro en el pasillo, la mención accidental de los nombres que una vez me fueron tan queridos. Cada uno de estos detalles disparaba una cascada de emociones, reviviendo el dolor, el enojo y la traición. Me sentía como una actriz interpretando un papel, actuando como si nada hubiera pasado, mientras por dentro mi alma se desgarraba. La máscara de profesionalidad que había construido durante años empezaba a resquebrajarse. El peso de la soledad era cada vez más insoportable, la sensación de aislamiento se hacía más profunda. Me refugiaba en la lectura, en la música, buscando consuelo en el arte, en las historias de otros que habían superado el dolor y la adversidad. Las palabras de los autores, las melodías de los compositores, me hablaban de resistencia, de resiliencia,
de la capacidad humana para sanar y renacer. Pero la esperanza, aunque presente, era tenue, como una llama vacilante a punto de extinguirse. Un día, mientras paseaba por el National Mall, observando a las familias felices disfrutar de un día soleado, sentí una punzada de nostalgia, un anhelo agudo por algo que ya no existía, la seguridad, la estabilidad, la confianza. El vacío en mi corazón parecía crecer, expandiéndose como una oscuridad infinita. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir alegría genuina, si el dolor se convertiría en mi compañero permanente. Intenté conectar con otros, buscar apoyo en las personas que me habían demostrado su lealtad durante el escándalo. Pero las conversaciones se volvían incómodas, llenas de pausas tensas y silencios incómodos. Había una línea invisible, una barrera entre mi experiencia traumática y las vidas normales de quienes me rodeaban. Sentía que mi historia era demasiado pesada, demasiado oscura para ser compartida, que no encajaba en sus vidas impecables y ordenadas. La Navidad se acercaba, y el sentimiento de soledad se intensificó. Las luces festivas, la música navideña, solo acentuaban el vacío en mi corazón. Un vacío que ninguna cena familiar, ninguna tarjeta navideña, ni ningún regalo podían llenar. Era como si un trozo de mi alma hubiera desaparecido, dejando tras de sí un hueco imposible de reparar. La recuperación, comprendí, no sería un proceso lineal. Sería un viaje largo, lleno de altibajos, de avances y retrocesos. Un camino tortuoso y solitario, pero que, tarde o temprano, me llevaría a un lugar mejor, a un lugar donde el sol volviera a brillar. Un lugar donde la esperanza, a pesar de todo el dolor y la traición, pudiera volver a florecer. Aunque todavía no lo veía, lo sentía como una promesa susurrada por el viento, una promesa que me acompañaría hasta encontrar la paz. La primavera llegó a Washington, D.C., trayendo consigo un renovado sentido de esperanza, aunque tenue. Los cerezos en flor, un espectáculo de belleza efímera, me recordaban la fragilidad de la vida y la capacidad de la naturaleza para renacer. Empecé a dar pequeños pasos, a reconstruir mi vida ladrillo a ladrillo. Me inscribí en clases de cerámica, encontrando un consuelo inesperado en la manipulación de la arcilla, en la creación de algo tangible a partir del caos interior. El silencio del taller, interrumpido solo por el suave girar del torno, era un bálsamo para mi alma. Las piezas que creaba, imperfectas y llenas de grietas, reflejaban mi propio proceso de sanación. Eran testigos mudos de mi lucha, de mi dolor, pero también de mi perseverancia, de mi voluntad de reconstruirme a pesar de las heridas. Con cada pieza terminada, sentía una pequeña victoria, una señal de que estaba avanzando, aunque lentamente. El trabajo en la Casa Blanca seguía siendo un desafío, pero las miradas de compasión se habían suavizado, reemplazadas por un respeto silencioso, un reconocimiento tácito de mi fuerza. Había aprendido a proteger mi corazón, a establecer límites, a priorizar mi bienestar por encima de las exigencias del trabajo. Había encontrado un equilibrio nuevo, más saludable, entre mi vida profesional y mi vida personal. Empecé a salir de nuevo, pero con cautela, con un discernimiento que antes no poseía. Aprendí a distinguir entre una relación sana y una tóxica, entre el amor verdadero y la manipulación. Las citas se convertían en encuentros amistosos, momentos de conexión humana que me ayudaban a sanar las heridas del pasado, a romper el aislamiento que me había autoimpuesto. Una noche, mientras cenaba con un amigo en un restaurante italiano cerca de mi apartamento, escuché una conversación en la mesa vecina. Dos hombres hablaban de un escándalo político, un caso de corrupción de alto nivel que involucraba a una figura prominente del gobierno. El nombre de Martín surgió en la conversación, pero no en el contexto del escándalo con Laura. Se hablaba de sobornos, de cuentas bancarias en paraísos fiscales, de un esquema de enriquecimiento ilícito que involucraba a varias personas influyentes. En un primer momento, sentí un escalofrío de temor. Luego, una ola de ira fría recorrió mi cuerpo. Las piezas encajaban,
La imagen incompleta que tenía de Martín empezaba a cobrar sentido. Su ambición, su necesidad de poder, habían ido más allá de la simple infidelidad. Había traicionado no solo a mí, sino también al país, al pueblo estadounidense. Esa noche, no pude dormir. La información que había escuchado rondaba en mi mente, como una mosca persistente. Empecé a investigar, utilizando mis contactos en la Casa Blanca y fuera de ella. Reuní información de forma discreta, pacientemente, construyendo un caso sólido y irrefutable. Cada dato confirmado era como una pieza de un rompecabezas, revelando una imagen más completa y terrible del hombre al que una vez había amado. Después de meses de investigación, tenía suficiente evidencia para denunciarlo. Lo hice a través de canales oficiales, presentando un informe detallado a las autoridades competentes. La investigación fue larga y ardua, pero al final, la verdad prevaleció. Martín fue arrestado, acusado de corrupción, fraude y abuso de poder. El juicio fue público, lleno de detalles sórdidos que expusieron la magnitud de su corrupción. El proceso judicial fue devastador, reviviendo el dolor del pasado. Tuve que testificar, enfrentando la posibilidad de tener que ver a mi exmarido en la corte. Fue un momento de gran tensión, pero encontré la fuerza para hacerlo, para contar mi historia sin titubeos, sin dejar que el miedo me paralizara. Mi testimonio fue crucial, proporcionando la prueba final que selló el destino de Martín. El veredicto fue una condena. Martín fue sentenciado a una larga pena de prisión, perdiendo todo lo que había acumulado a través de sus actos ilegales. Laura, involucrada en el esquema de corrupción, también enfrentó consecuencias legales, aunque menos severas debido a su colaboración con la justicia. La justicia, aunque tardía, había sido servida. Pero la verdadera victoria no fue la condena de Martín y Laura. Fue la capacidad de reconstruir mi vida a partir de las ruinas del pasado, de encontrar la paz interior a pesar del daño causado. El dolor seguía presente, pero ya no me definía. Era una parte de mi historia, pero no toda mi historia. Me había convertido en una versión más fuerte, más sabia y más resiliente de mí misma. Había aprendido a confiar en mi intuición, a reconocer las señales de advertencia, a protegerme del daño. Había encontrado una nueva perspectiva, una nueva dirección, un nuevo sentido de propósito en mi vida. Y mientras observaba el cielo de Washington, ahora despejado y brillante, me di cuenta de que la primavera, en todos sus sentidos, había llegado. El sol brillaba sobre mí, y por fin, podía sonreír. Después del juicio, una extraña sensación de calma se asentó sobre mí. No era la euforia de la venganza, ni la satisfacción de haber visto a Martín y Laura pagar por sus actos. Era algo más profundo, una serenidad que emanaba de la aceptación de lo ocurrido y de la confianza en mi capacidad para seguir adelante. El peso del pasado, aunque aún presente, se había aligerado, convirtiéndose en una carga soportable, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mi trabajo en la Casa Blanca, en un principio, se había convertido en un recordatorio constante de la traición y el dolor. Las miradas curiosas, los susurros en los pasillos, la atmósfera tensa, me seguían recordando el escándalo. Pero con el tiempo, la percepción cambió. El respeto por mi valentía y mi integridad había crecido, mi reputación se había fortalecido. Ya no era la víctima, sino una mujer que había enfrentado la adversidad con coraje y había salido victoriosa. Las nuevas responsabilidades que asumí en la Casa Blanca me permitieron enfocar mi energía y mi determinación en un propósito mayor. El trabajo, en lugar de ser una fuente de estrés y ansiedad, se convirtió en una forma de sanación, un medio para contribuir positivamente a la sociedad y dejar mi marca en el mundo. Me sentí útil, importante, valorada. Empecé a involucrarme más en proyectos de beneficencia, utilizando mi influencia y mi posición para ayudar a aquellos que habían sido víctimas de la corrupción y el abuso de poder. La experiencia vivida me había convertido en una defensora de los derechos de las mujeres y de las víctimas de la violencia doméstica.
Me di cuenta que mi historia podía inspirar a otros, darles esperanza, mostrarles que es posible superar las circunstancias más adversas y construir una vida plena y significativa. Mi vida social, que había estado en pausa, comenzó a florecer nuevamente. Conocí personas interesantes, con las que compartí intereses y valores similares. Las amistades que forjé en este periodo fueron genuinas, basadas en el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo incondicional. Ya no buscaba validar mi existencia a través de relaciones románticas, sino encontrar satisfacción en las conexiones humanas, en la camaradería y la amistad verdadera. La terapia, que al principio había sido un tormento, se convirtió en una herramienta valiosa para mi proceso de sanación. Había aprendido a identificar y gestionar mis emociones, a construir una autoestima sólida y a superar el trauma del pasado. Las cicatrices permanecían, pero ya no sangraban. Habían dejado de ser un símbolo de debilidad, y se habían transformado en una prueba de mi resistencia, de mi fortaleza interior. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré una invitación a una conferencia internacional sobre la lucha contra la corrupción. La invitación provenía de una organización internacional, y me proponían como oradora principal. Dudé al principio. Compartir mi historia públicamente, en un escenario tan importante, era un paso gigantesco, una prueba de fuego. Pero luego, pensé en todas las mujeres que habían sufrido en silencio, en todas las víctimas que necesitaban una voz, en la posibilidad de inspirar a otros a encontrar su propia fuerza y su propia resiliencia. Y acepté. La conferencia se llevó a cabo en México, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El viaje fue un reto, pero también una experiencia transformadora. Compartir mi historia con una audiencia internacional fue liberador, catártico. Ver las lágrimas en los ojos de algunas mujeres, escuchar los aplausos de apoyo, sentir la energía colectiva de la esperanza y el cambio, me llenó de una profunda satisfacción y un sentido renovado de propósito. Al final de la conferencia, una joven se acercó a mí. Me dijo que mi testimonio la había inspirado a denunciar a su propio abusador. Sus palabras me llenaron de humildad y de orgullo. Me di cuenta entonces que mi viaje, lleno de dolor y sufrimiento, había servido para un propósito mayor. Mi historia había trascendido mi propia experiencia personal, convirtiéndose en una fuente de inspiración y fortaleza para otros. Y en ese momento, comprendí que la verdadera victoria no estaba en la justicia impartida a Martín y Laura, sino en la capacidad de transformar mi dolor en una herramienta para el cambio, en una fuente de esperanza para quienes aún luchaban en la oscuridad. Mi voz, una vez silenciada por la traición y el miedo, ahora resonaba con una fuerza imparable, un eco que seguiría resonando por mucho tiempo. El avión despegaba de la Ciudad de México, dejando atrás el calor y la energía de la conferencia. Mirando por la ventanilla, veía el paisaje mexicano alejarse, un mar de verdes y ocres que se desvanecía en el horizonte. Un profundo sentimiento de paz me inundaba. No era la paz de la indiferencia o la resignación, sino la paz de quien ha superado una gran tormenta y ha encontrado su propio puerto seguro. La paz de quien ha encontrado su propósito. Durante el vuelo, repasé mentalmente los acontecimientos de los últimos años. La traición de Martín y Laura, el escándalo en la Casa Blanca, el juicio, la reconstrucción de mi vida, la conferencia en México, todo parecía formar parte de un largo y complejo sueño, un sueño del que había despertado transformada. Había pasado de ser una víctima a una sobreviviente, de una mujer quebrada a una mujer entera, fuerte, resiliente. La culpa, que me había perseguido durante tanto tiempo, había desaparecido, reemplazada por un sentido de responsabilidad y un compromiso inquebrantable con mi propio bienestar y el de los demás. Había aprendido a perdonar, no por Martín y Laura, sino por mí misma. Perdonar no significaba olvidar, ni justificar sus actos, sino liberar la carga emocional que me había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Liberarme para poder avanzar, para construir una vida llena de significado y propósito. Al aterrizar en Washington, D.C.,
la ciudad me recibió con su habitual ritmo frenético. Pero esta vez, la frenética actividad no me agobiaba, sino que me estimulaba. Me sentía como si hubiera regresado a casa después de un largo viaje, con una perspectiva renovada, una visión más clara de lo que quería lograr en mi vida. En los meses siguientes, seguí trabajando en la Casa Blanca, dedicando mi energía a proyectos de reforma política y a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Mi experiencia personal me había convertido en una defensora implacable de la justicia y la equidad. Mi voz, una vez silenciada por el miedo, ahora resonaba con una fuerza inquebrantable. Un día, recibí una llamada inesperada. Era un reportero del New York Times, que me ofreció una entrevista para un artículo sobre mi historia. Dudé al principio, pero luego decidí que era el momento de compartir mi historia completa, sin reservas, sin filtros. Quería inspirar a otros, mostrarles que incluso en las situaciones más oscuras, es posible encontrar la luz, la esperanza, la fuerza para reconstruirse. La entrevista fue extensa, intensa y emocional. Hablé de la traición, el dolor, la soledad, la lucha por la justicia, la sanación, la redención. Compartí mis experiencias con honestidad brutal, sin esconder la verdad, sin evitar los detalles más dolorosos. Al final, sentí una profunda sensación de liberación, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. El artículo se publicó semanas después, causando una gran conmoción. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Recibí innumerables mensajes de apoyo, de personas que se identificaban con mi historia, que encontraban consuelo y esperanza en mi experiencia. Mi historia se había convertido en un símbolo de resiliencia, de la capacidad humana para superar la adversidad, para reconstruirse a partir de las ruinas. Pero la culminación de mi viaje no fue el artículo, ni la conferencia, ni la justicia servida a Martín y Laura. La verdadera culminación fue el día en que me miré al espejo y me reconocí, no como la víctima de una traición, sino como una sobreviviente victoriosa, una mujer plena, capaz de amar y de ser amada, una mujer que había encontrado su propia voz y su propio poder. Una mujer que había encontrado la paz. Una paz profunda, duradera, que provenía no de la ausencia de dolor, sino de la aceptación de sí misma, de la comprensión de su propia fuerza y de la confianza inquebrantable en su capacidad para superar cualquier obstáculo que la vida le presentara. Una paz que me permitía mirar al futuro con esperanza, con una sonrisa serena en los labios, sabiendo que había sobrevivido, que había triunfado, y que, pase lo que pase, seguiría luchando por mi felicidad, por mi bienestar, por mi propia verdad. Y eso, al final, era la verdadera victoria.